Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar vamos a tener un programa de lujo con Francisco Javier González, Carlos Reynoso y Enrique Borja. Vamos a dedicarle un homenaje, un pequeño homenaje a una de las más grandes estrellas del fútbol mundial, y me refiero a Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé, quien tristemente falleció hace unos días. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El 29 de diciembre del año pasado, del 2022, el Rey Pelé dejó de existir físicamente. Sin duda, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Dentro y fuera de la cancha, Edson Arantes do Nascimento fue muy querido y tremendamente respetado. No solamente fue el máximo exponente del jogo bonito, sino que también incursionó en el cine como actor y en la música como compositor. En su país fue ministro del Deporte, impulsando una ley que ayudó a mejorar las condiciones de los jugadores brasileños. Y para recordar hoy al Rey Pelé, voy a saludar en primer lugar a dos figurones, dos leyendas del fútbol mexicano. Aquí en el estudio está nada menos que don Carlos Reynoso. Carlos, qué gusto tenerte aquí. Un gustazo. Y para mí estar con Enrique también lo presento, ¿no? Enrique Borja es un honor y un placer porque es mi hermano, aparte mi ídolo. Y tuvimos el gusto de conocer a Edson en la intimidad, en su forma de ser desde niño, por lo menos yo, desde mi tierra, tuve el gusto de convivir con él muchísimos pasajes, tanto de fútbol como de la vida privada. Pues déjame saludo a también exfutbolista, analista, desde luego, Enrique Borja. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querida Leo, me da mucho gusto hablarte de todo corazón. Y sobre todo ya lo que dijo ahí, igual mi ídolo, mi hermano de toda la vida, compañero de mil batallas, no solamente en fútbol, sino en lo personal. Yo no tuve la fortuna de conocer a Edson desde chico, pero tuve la oportunidad de conocerlo de fútbol y en otro terreno, que es un poquito los negocios o las cuestiones comerciales. Pero como siempre, qué bueno que nos invitas para platicar de, para mí, la figura más grande que ha habido en el fútbol en todas las épocas. Bueno, yo les decía antes de entrar al aire que no me van a perdonar mis amigos americanistas que este Cruz Azulino esté con dos figurones, como son ustedes, americanistas de cepa, ¿no? De hueso. No, ustedes llevan al América tatuado, ¿no? O sea, sí. No, los dos, o sea, los dos, pues Enrique con un pasado de equivocación, nacimiento, Puma. Pero yo desde que llegué al país, me hicieron americanista. Me hicieron americanista, me enseñaron todo lo que tiene que ser un jugador de América, un técnico de América, alguien que viva para el América. Pues voy a tener que hacer un programa en la América, fíjese, los voy a invitar. Claro, órale. ¿no? Vale la pena, Leo. Sí, aunque voy a hacer muchos corajes, pero bueno, ni modo. Pues no, pero tú eres pero hincha. otros van a hacer más, Leo, no te preocupes. Bueno, se integra a la mesa, por cierto, Francisco Javier González. ¿Cómo estás, Francisco? Leo, Gracias con un gusto venir. de estar contigo, con Carlos, Mira con estas Enrique. dos leyendas. No, bueno. ¿Qué tal, ¿No? ¿Cómo? Que estas dos leyendas. No, qué barbaridad, pero historia pura. Historia pura. Enrique le decía recién que él se tiene que sentir orgulloso porque para mí el más grande equipo de la historia de este país de los 70, hablo yo, ¿no? Después, antes no. Fue Cruz Azul. Para mí no ha habido un equipo que supere a Cruz Azul con esos hombres que tenía y que nos ganaron muchos títulos. Una final. Sí, una final. Sí, caray, 4-1, si no mal recuerdo, ¿verdad? No, sí, recuerdas bien. Recuerdas muy bien. Viven de los recuerdos, ¿no? Vivimos de los recuerdos, Viven sí, de los exacto. Imagínate un campeonato en 23 años. O sea, 46 torneos cortos, ¿no? Qué horror. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Pelé, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Bueno, mejor díganlo ustedes. A ver, Carlos, empecemos contigo. ¿Qué representa la figura de Pelé para el fútbol? Para mí todo. Todo. O sea, hasta el día de hoy, cada vez que hablo de Edson, porque fuimos muy amigos desde Chile, yo tuve el gusto de jugar con Enrique
un resto del mundo el año 68 con Eusebio. Pelé ese día no podía viajar, tenía compromiso, por eso no jugó con nosotros. Tuve el gusto de conocerlo desde los años 64, 65, cuando yo iniciaba mi carrera con la selección chilena. Y después, como yo reforzaba equipos de fútbol de Chile, Colo-Colo, Católica, la U, se hacían unos campeonatos internacionales grandes, muy, muy lindos en mi tierra, en verano. Entonces tuve el gusto de convivir con él en el mismo hotel, concentrábamos todo en el mismo hotel, en los equipos chilenos y los equipos que iban a jugar ese torneo. Y parece que le gustó como yo jugaba cuando reforzaba los equipos. Y platicamos mucho en las concentraciones esas. Era un montón de futbolistas ahí concentrados. Y su papá fue un futbolista que le dolió mucho perder la final del 50. Y su historia empieza cuando le dice, yo te voy a ganar un torneo mundial. Y yo le conté que mi padre era un albañil chileno. Mi padre había sido hijo de un mafioso chileno en Valparaíso que manejaba todas las lanchas. Eso lo voy a contar en mi historia. Lo cuento en mi historia. Entonces mi padre era un futbolista bohemio, bueno para el baile, bueno para la copa. Entonces fue un futbolista frustrado porque llegó a la reserva de Colo-Colo y cuando iba a debutar se enfiestó por ahí y nunca pudo jugar. Entonces éramos más como afines en ese nacimiento futbolístico, sí. Y de ahí nos hicimos muy, pero muy amigos. A ver, Enrique, ¿tú qué dirías? ¿Qué representa? Aquí dijo Carlos Reynoso todo. O sea, creo que es una palabra que engloba todo. Ahora sí que todo. ¿Para ti qué representa Pelé? Sí, la puedes englobar en la misma forma que hizo mi hermano Carlos, diciendo que es todo. Pero también tienes que ver que eres un ser humano. Es un ser humano que superó muchas de las barreras con sus virtudes, con sus defectos, con su forma de ser. Pero yo creo que cuando un ser humano trasciende las barreras de lo que es la niñez, la juventud, el adulto, y después mueres y te recuerdan como te recuerdas, es que algo dejaste de huella, Leo. Algo dejaste de huella, no solamente en la gente del fútbol. Yo creo que cuando dices la palabra Pelé, que es como lo conocían más, para los amigos Edson, como lo dijo Carlos también, pero cuando dices Pelé, toda la gente sabe quién era Pelé, independientemente de que nunca lo vieron jugar, de que nunca tuvieron la oportunidad de deleitarse con el fútbol de él. Lo vieron, como tú dices, en Escapa de la Victoria, en una película de fútbol donde fue actor, en una serie que le hizo Televisa mismo, señor Azcárraga, Emilio Azcárraga mismo, le hizo una serie donde salía Pelé también, pero como parte de su historia, en un momento difícil para él. Sí, sí. Pero cuando tú traspasas todas estas barreras, pues lo único que tienes que decir es gracias a Dios, porque el día que te recoge, dejaste una enorme huella. Y por eso qué bueno que lo que es la televisión, aunque sea en blanco y negro, lo que es la televisión en colores, lo que es el radio, lo que es la prensa, las fotografías, y todo lo que de alguna manera él incursionó. Por eso, cuando es la palabra todo, engloba a un ser humano que logró traspasar todas las barreras en todos los aspectos, pero principalmente en el fútbol, dejar esa huella que dejó, yo creo que nunca se va a olvidar, y por eso te digo, qué bueno que de alguna manera descansó. Creo que había sido una enfermedad difícil para él. Hay momentos que tienes que descansar, y cuando habla uno de que alguien se va, se nos adelanta, tarde o temprano todo lo vamos a hacer, Leo, Carlos y Francisco Javier, pero ¿sabes qué es lo bonito? Recordarlo bien, recordarlo con todos estos momentos que dejó en la vida y que tuvimos oportunidad mucho de compararte y compartirlos con él. Francisco Javier, ¿qué representa Pelé para el fútbol? Yo creo que representa, Leo, el fútbol encarnado, sí, el fútbol hecho carne. Creo que eso representa a Pelé, pero además de eso, por sus virtudes que le hubieran hecho tan grande en esta época, en la suya y en cualquiera, también fue... Si hubiera sido estrella en esta época. Seguro, estoy seguro. Su capacidad atlética, técnica... Digo, porque es otro fútbol, lo decíamos, Carlos. Sí. Perdón. Ajá. Pero lo digo, o sea, no porque es alguien que amo, que admiro, que fuimos compañeros, cantamos juntos, jugamos tenis juntos, hicimos 1000 cosas juntos, o sea, no por eso. Él las hizo el año 58, en el 70, tenía 17 años en el Mundial. Sí.
y salió campeón y hizo goles. Hizo jugadas que ahora recién los jóvenes de ahora, que todos son cracks, Messi, Cristiano, Maradona, Beckenbauer, yo vi a Cruyff, también impresionante. Pero compararlo con Pelé y lo que hacía Pelé antes, como dijo Francisco Javier, me encantó, es fútbol. Encarnado el fútbol. Encarnado el fútbol. Y además, ¿sabes otra cosa muy importante para Pelé? Creo que junto con Mohamed Ali, que son contemporáneos además, son los deportistas que en su condición Pelé, de un barrio pobre, de raza negra, jovencito de 17 años, es el que inaugura el jet set para los futbolistas. Porque Pelé se convierte en una figura mundial cuando la televisión empezaba a dar sus primeros pasos, si es que los había dado. Cuando la gente en Brasil se aglutinaba afuera de las estaciones de radio para escuchar, no vía satélite, vía telefónica, las narraciones de la Copa del Mundo de Suecia en 58 y coreaba los goles de Pelé sin verlos. Entonces Pelé, que tiene una historia maravillosa, también convive con una dictadura terrible en Brasil, que lo toma como símbolo. Y fíjate, y lo obliga a venir al Mundial del 70, él no quería, ¿no? Él dice que recibió presiones. Sí, exacto. Qué bueno que vino. A mí no me gustaría el fútbol si no hubiera visto a Pelé, por ejemplo. Claro. Yo me enamoré del fútbol en el 70 viendo a Pelé, de verdad. Pero mucha gente, Francisco, mucha Algo gente. bueno dejó el maldito dictador brasileño, carajo. Sí. Bueno. Y bueno, Pelé supo convivir con todo eso. De repente se le acusa en su tiempo de no haber sido un activista, de no haberse pronunciado en contra de la dictadura. En primer lugar, era muy difícil manifestarse contra la dictadura. Y en segundo lugar, me hace recordar a Michael Jordan. Le decía, oye, perdón, soy un basquetbolista, no un político, no un activista, soy un deportista y mi mensaje va a través del deporte. Claro. Lo mismo hizo Pelé. A ver, Carlos, ¿qué era el mensaje que dejó? Sí. Carlos, ¿qué era lo que lo caracterizaba como jugador? O sea, antes de entrar, te lo pregunté. Era un talento nato, sin duda, fíjate, ¿no? Yo tengo grandes amigos argentinos Sí. y cracks argentinos. Daba miedo. Y todos pensábamos lo mismo. O sea, cuando te enfrentabas a Pelé, no sé si le pasó a Enrique, pero lo veías y veías una pantera jugando fútbol, veías a un animal jugando fútbol. No era de un físico particularmente, no, era... Sí. no sé cuánto mide Enrique, como unos 70. No muy alto, pero muy fuerte, muy atlético. Pero muy fuerte, muy rápido, potente. El tipo saltaba lo que nadie llegó a saltar hasta ahora. Entonces, y en esa los época años se pegaba mucho. Sí, Carlos, y él era un... También era metía madera. Sí, él te metía con todo. Decía así. Bueno, en los vestidores... Si tú pegas, yo pego. En los vestidores nos preparábamos. Ajá. Yo era un chavo, como él, más joven que él, y mis amigos mayores en Chile nos preparábamos. Tú le pegas acá, tú le pegas en esta zona y tú le pegas acá. Salíamos todos golpeados. No sabíamos pegar. Entonces salíamos todos golpeados. El negro era una fiera, o sea, Exxon... Y te daba miedo cuando lo veía. O sea, cuando agarraba la pelota, bueno, te contaba antes de entrar al programa, tiraba pared con los contrarios. Increíble. O sea, dices, este es un mago, un brujo. Bueno, el flaco Menotti dice, cuando hablemos de fútbol, dejemos afuera a Pelé porque ese es un extraterrestre. Entonces, en nuestra época, no sé si a Enrique le pasaba, pero sí daba miedo. Daba miedo. A ver, Enrique, ¿qué lo caracterizaba como jugador? ¿Qué dirías tú? Yo le entiendo la palabra que quiere decir Carlos, de miedo. Yo lo que sentía, primero que nada, es una gran admiración porque le daba gracias a Dios que estabas jugando contra alguien que era fuera de lo común. Que era algo que tú idolatrabas, no lo habías visto más que después tuvimos oportunidad de verlo en televisión. Yo no conozco a Pelé de chico, conozco a Pelé ya jugando y conozco a Pelé después de verlo por televisión. Y sobre todo me toca una época muy, muy difícil para él cuando lo lastiman en 1966. Me toca estar viendo el partido en televisión. Nosotros jugábamos la Copa del Mundo 66 con México y estábamos viendo cuando lo agarran y lo cosen a patadas. Con una los portugueses. Defensa de Portugal, lo cose a patadas y ahí sale otra figura que es Eusebio por parte de Portugal. Pero lo sacan del Mundial prácticamente a Pelé. Entonces yo ahí es cuando tengo los primeros conocimientos de él. Después tuvimos oportunidad de enfrentarnos con Selección Nacional y sobre todo esa anécdota que dice Carlos, tuvimos oportunidad de enfrentarnos con él en un partido Santos América, precisamente en el Coliseo de Los Ángeles. Ahí también tuvimos oportunidad. La palabra miedo para mí
¿qué te voy a decir? Esa admiración que se convierte en querer jugar contra él. Lo bueno es que no era yo defensa, si no me hubiera hecho Pinole. Yo era delantero y trataba de ver qué hacía él para tratar de copiarle, emularlo, aprenderle, todo lo que podías aprender en un minuto o en todo el tiempo que pudieras estar con él. Pero Pelé, por eso dije que era un ser humano, que era una, como dices también, Carlos, una bestia en la cancha, lastimó a varios jugadores y él mismo decía, a mí, yo en la cancha, yo soy el león para pelear un tigre, yo peleo. ¿Por qué? Por mi equipo, por mi país, por mi camiseta, por todo, por mí mismo. Eso era a mí lo que lo hizo también respetar. Lo respetaban todos, pero todos los que tenían la posición que iban a jugar en contra, se preparaban y hacían lo que tú quieras, maravilloso, de nada les servía. Porque automáticamente, por eso Pelé tiene cantidad de goles, cantidad de jugadas, se las hizo a todos los jugadores y por eso ha habido cosas tan importantes de los comentarios de las grandes figuras mundiales que todavía viven. Y cuando vivieron lo dijeron, ¿de quién era Pelé? Y cuando tú encuentras a que esos grandes monstruos, esas grandes figuras, te dicen que el mejor era Pelé, pues ya te imaginarás, mi querido Leo, lo que significa todo eso, aparte de la gente. Es que, a ver, pasaba bien. Había comentarios en los vestidores muy chistosos. O sea, no lo hagan enojar al negro. No lo hagan enojar. Sí. ¿No te acuerdas, Enrique? No lo hagan enojar. Sí, claro. No lo por hagan cierto, enojar. usar esa palabra hay que decirlo porque hoy políticamente correcto. Pero en el en español. Sudamérica, a mí me dijeron negro desde que tenía 6 pero en español años. no es despectivo, hay que decirlo, ¿no? Digo, porque nunca. Mucha gente dice, ¿cómo le está diciendo negro? Mi hijito que se me fue de cáncer fue siempre mi negrito. Exacto. Que Enrique lo conoció. Para dejar claro eso. Pero a ver, Francisco Javier, pasaba bien, driblaba bien, cabeceaba bien, tiraba bien, saltaba bien. Puta, que no hacía bien. Es que era un jugador completo, Una ¿no? cosa. A ver. Cantar. Le encantaba ¿No te gustaba cantar. como cantaba? No, él mismo se decía muy desafinado. Pregúntale a Maradona en su programa. Ahí bueno, por canta ejemplo, Pelé no, con Maradona. fíjate, excelente los dos. Ahí ensayó Pelé. No, le gustaba mucho la música. Pelé compuso más de 100 canciones. Sí. Y él tenía la primera que cantaba, la del papá. La del papá, correcto. Pero él mismo lo dice, yo actuaba mejor de lo que cantaba. Si era desafinado. Pero a ver, pero la cancha absolutamente en la cancha completo, no había queja. Pero ¿qué Francisco, no hacía bien? Hay cosas para decirte inolvidables, para decirte en mi vida, ¿no? Yo conviví mucho con él. Entonces lo primero que pedía, hermanao, la guitarra. Entonces llegábamos a reuniones, a restaurantes, cerraban porque iba a Pelé. Sí. Y lo primero que hacía, agarraba la guitarra y cantaba la canción del padre. O sea, era un amor al padre. Entonces, como yo enamoraba a mi padre, yo encontraba que cantaba ¿Lo llegó a ver el padre? ¿Lo llegó a ver campeón del mundo? Sí. ¿En cuál? 58. En 58. Se lo dedica a él. Sí. Se lo dedica de 17 a él, años, Pelé. Sí. Que Pelé después declara que no durmió la noche del título mundial. No, la noche después de ser campeones del mundo, porque estaba preocupado. No sabía si su familia se había enterado en Brasil de lo que había ocurrido. No había las comunicaciones de hoy. Claro, pero el papá no estaba en el estadio, digamos. No como hoy, que ya ves que llevan los jugadores a todas sus familias, ¿no? Apenas lo llevaban a uno. Apenas lo llevaban barco, a los 11 y pico, ¿no? Oye, no, pues qué maravilla que le cumplió al papá eso, ¿no? Eso haber sido sensacional. Era un gran ser humano. Es que era un gran ser humano. Fíjate, cuando murió Pelé, yo veía en el Twitter la gran cantidad de gente que dijo, yo tengo una foto, yo tengo un autógrafo, yo tengo... O sea, era un tipo que... Y yo tengo mi propia anécdota, yo tengo que decirlo. Yo una vez estaba en Nueva York, en un antro, bailando, y yo decía, este que está junto de mí está igualito a Pelé, carajo. Y se acerca un amigo mío y me dice, ¿estás bailando junto a Pelé? Por cierto, venía con ¿Cambiaste de pareja, Leo? No. ¿En cuál fue? Venía con una rubia espectacular, por cierto. Yo fui en el O-Bar estábamos bailando en Nueva York. Yo fui a la famosa esa de... Y pues me acerqué y, oiga, rey, no sé qué. ¿Me puede dar un autógrafo? Me dijo, sí. Y yo lo único que traía era mi pasaporte. Y en una de las hojas de la visa me puso para Leo, tu amigo Pelé. Sí, por ahí deben estar.
Qué Sí, lindo. pero buena Qué gente, lindo. es que era No. eso. O sea, la cantidad de gente que les dio autógrafos, fotos, etcétera, era un tipo muy generoso en ese Aquí- sentido, que hoy en día impensable, Francisco, ¿no? Hoy no se Carlos? paran en el coche. Salíamos a cenar. En las prácticas. Sí. Y yo tenía que hablarle a mi amigo restaurantero. Sí. Cerraban el lugar, llegábamos a cenar, cenábamos muy tarde siempre, 12, 1 de la mañana, y cuando salíamos, no saben la gente que lo estaba esperando. O sea, era de boca en boca. Claro. Lo de, Y lo de se Pelé. paraba y los Tú, saludaba y a les todo daba. el mundo. Me recuerda a ese muchacho que tenemos allá, a Enrique Borja. Enrique era el más grande ídolo que yo he visto en este país. El más grande. Bueno, tú también. No, O sea, no, pero no, ídolo, bueno, ídolo. sí. Yo era medio pesadón, no me gustaba filmar cosas, pero Enrique era hasta el día de hoy, un gran ser humano. Enrique se para donde fuera. Pelé era como Enrique. Pero eso, ¿no? Enrique era un gran ser humano, Pelé. ¿Sabes qué? ¿Dónde se veía? En su sonrisa. Es que también Sí, él exacto. sonreía y se iluminaba todo, ¿no? Creo que lo acabas de definir. Ujú. Hay cosas que como ser humano tienes para transmitir. Sí. El fútbol, la firmar autógrafos y todo. Pero cuando no necesitas más que verle la cara a los ojos y después de verle esos ojos, tener esa sonrisa de Pelé, era una sonrisa que encantaba, era una sonrisa que te hacía tenerle confianza. Como dice Carlos, cuando jugabas de fútbol, la sonrisa no la tenía. Sí. Pero lógicamente siempre terminaba o el partido pasaba y él volvía con la sonrisa, la camiseta, el abrazo, el bien, el cuando alguien se lastimaba. Pero esa sonrisa, Leo, lo acabas de definir. Sí. Esa es una de las cosas maravillosas que tenía Edson. Sí, está la famosa foto de cuando ganó el Mundial del 70 con el sombrero Sí, charro. sí, increíble. Es icónica, ¿no? Y dejándose abrazar por todo el Por mundo. que todo estaba en la mundo. Oye, cancha, imposible, cargando. por cierto, pensar, hoy que todo está controladísimo, ¿no? Acá se bajó la gente y le puso un sombrero Sí, charro sí, sí, y no. Igual que a Maradona también. Sí, En el 86. exacto. Y mira, de lo que viste la sonrisa, concuerdo totalmente contigo, porque ves hoy algunas escenas, algunas fotos de cuando Pelé se llega a probar al Santos de Brasil, De con 15 años, a los 17 ya va al Mundial. Ya tiene la sonrisa, pues. Es una sonrisa, no es escénica, no es dentrífica. Es una sonrisa natural. la de Natural, Pelé. sí. Y lo acompañó toda la vida. Natural. ¿Quién le enseñó a jugar a Pelé? O sea, aparte del talento nato, ¿quiénes fueron De las cosas los que jugadores de los que se inspiró, De Carlos? las cosas que platicábamos con él, pero muchísimo de los papás, ¿no? Sí. Siempre de los papás. A mí me enseñó mi papá. Mi papá me encerraba en una habitación que teníamos, éramos muy pobres, muy pobres. Entonces me dejaba, él se iba a las 5:30, 6 de la mañana y me dejaba con la pared con una pelotita así de goma, ¿no? Dice Exxon que él de repente se dio cuenta, cuando jugaba en los barrios, nadie le enseñó, Sí. que jugaba en los barrios, ¿cómo le llaman ellos? Las favelas y... Las favelas, Sí. sí. Y en los potreros, ¿no? Sí, sí. Que amagaba para un lado y se iban los jugadores, entonces hacía muchos goles, le llegaba la pelota, pum, gol, y O sea, que sabía engañar, claro, digamos. que nunca tuvo alguien especial Sí. que le haya dicho derecha, izquierda, cabecea, que era como, ¿cómo se dice? Ujú. Natural, Natural. natural. O sea, salió bueno para la pelota porque el papá sufrió mucho. Y él jugaba y jugaba. Pero ya y jugaba. cuando empezó a jugar, no se inspiró. Nació en con alguien? una pelota jugando. Sí. Pero cuando ya. Eso sí no lo sé. ¿No? No lo sé sabes? tampoco. Eso Digo, sí no lo sé. porque la selección brasileña Tuvo tenía- mucho rechazo dentro de la selección brasileña. Ah, sí. Porque acuérdate que jugaba Mazzola. ¿Te acuerdas? Un Altafini, ¿cómo era el 9? Era blanco. Sí. Y cuando lo llevan a él, tuvo mucho rechazo. Y los compañeros tuvieron que hablar con... Feola era el técnico. Vicente Feola puede ser que ha sido Sí. Vicente Feola, Con sí. el técnico para que metiera a Pelé. Los jugadores lo pusieron a Pelé y lo hicieron debutar en el Mundial. Digo, pregunto esto, Enrique, porque yo supongo que todos ustedes, cuando pasaron fútbol, se inspiraron, le aprendieron algo, No, yo no. ¿no? No, ¿Eh? yo no, yo ¿Tú no. no? ¿Tampoco? No, porque yo no sabía que se cobraba en el fútbol. Yo era hijo de un albañil, yo jugaba a la pelota. Y algún día me llevaron de casualidad a un preliminar de Auda Italiano con el Círculo Social de la Barranca,
que mi padre era el presidente. Y le metí 7 goles. Entonces ahí, ya te a los 13, 14 años me dieron 30 pesos y empecé a cobrar. Y cobraba más que mi papi. Entonces ahí supe que pagaban por jugar al fútbol. Y ahí sí empecé a ver a los futbolistas profesionales. Pero entonces Enrique es un talento natural, desde luego. Pero es que yo estoy tratando de pensar que, bueno, yo aquí le he aprendido a muchos de mis colegas, ¿no? Cómo dirigir, cómo conducir programas, ¿no? O sea, uno inevitable, tú también, supongo, Sí, ¿no? claro, claro. O sea, inevitablemente uno se inspira o le aprende a otros profesionales, ¿no, Enrique? Quiero decirte una cosa, mira, yo aprendí un poquito tanto, como dice Carlos, en el barrio, en la Colonia San Rafael, con mis cuates ahora sí que de la cuadra, con los chicos, con los medianos y con los grandes, en un equipo que se llamaba Spartak. Y yo creo que de alguna manera, yo me acuerdo de haber visto una película que era Los hijos de Don Venancio con Horacio Casarín, donde lo vi jugando por televisión y yo decía, caray, me encantó cómo jugaba, me encantaba ese personaje que hizo él de futbolista. Y después con Joaquín Bardabé la película. Sí, después tuve oportunidad de conocerlo, tuvo un detalle maravilloso conmigo que se paró cuando yo había debutado. Fuimos allá a Sanborns, en México, se para Horacio Casarín y me dicen, chamaco, te acabo de ver, vas a ser una figura. Y yo me quedé. Imagínate. Bueno, ya no sabía ni qué decir. Pero yo viendo por televisión, la saeta rubia de Alfredo Di Stéfano, no más de otra cosa. Y después empiezas a jugar en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, te logras estar en secundaria. Pero eso de ver jugadores que decías, yo creo que a mí realmente el que me hizo sentir o se preocupó por sentir muy agradecido es Renato Cesarini, el técnico de Pumas, porque él tenía la mentalidad, siendo una gran figura a nivel jugador y a nivel técnico, una gran figura para enseñar. Y decía, dejen a Borja en paz, dejen lo que entienda, que juegue como entiende el fútbol. Y él me mandó a hacer 20,000 cosas, eso del frontón de que habla Carlos, me lo hizo él. O sea, yo sí tuve ese tipo de técnico que tuvo. Pero hay algo que vale la pena que no hemos tocado algo dentro del Pelé, y creo que es muy significativo. Lo que significaba para sus compañeros. Lo que era importante no era solo la figura ser él. Lo que sabía era ser un líder con sus compañeros, no importando la edad que fuera. Se cargaba el equipo sobre los hombros. Tú imagínate la dimensión que tiene que tener un jugador para que sus compañeros en todas las épocas y en todos los lugares lo adoraban, aparte de los reconocimientos que tenían. Sí, no, buen punto. Y lo pidieron para que jugara el Mundial. Además, le quería comentar a ustedes dos y a Enrique. Antes los espacios eran muy grandes. No, hombre, antes, en mi tierra por lo menos, teníamos potreros y potreros y potreros. Por eso hablamos de ese tiene potrero, ese tiene potrero. Porque jugábamos todo el día. No habían coches, no habían calles pavimentadas, era tierra, pasto. Y seguro, entonces, era un lugar seguro. Totalmente, entonces jugábamos. Y de ahí agarrábamos la pelota. El que tenía la pelota era el dueño del barrio. Casi siempre un gordito tenía la pelota y cuando perdía se la llevaba y se acababa el partido. Entonces al gordito lo apapachábamos, lo queríamos y lo teníamos ahí. Entonces así en Sudamérica nacimos los futbolistas. O sea, totalmente. No habían escuela, no habían fuerzas menores. Entonces habían categorías primera división en Chile y cadetes le llamaban, ¿no? Empezaron ahí los cadetes. Pero a ver, déjenme preguntarles, entonces, ¿cuál es el papel de un director técnico cuando tienes jugando en tu equipo a Pelé? Digo, porque, por ejemplo, Maradona sabemos que el flaco Menotti fue importante en su vida, ¿no? Pero tú sí... Pero no lo llamó cuando tenía 18 años. Sí, no, mundial, bueno, fue un escándalo, exactamente. Para no quemarlo. Para no, pues, eso es lo que decía Menotti, ¿no? Pero vaya, tú... ¿Qué hace un entrenador? ¿Qué hace un director técnico teniendo un tipo como Pelé? Pues mira, en la mayoría de las ocasiones agradecer que lo tienes.
¿Quién era Zagallo? Era en el 70. Pero esa es una historia muy interesante. Fue compañero de él. Sí. Mario Zagallo es nombrado 2 meses antes del Mundial del 70. Claro, porque corrieron al... Joao Saldaña, que era un tipo muy difícil, inventa en algún momento, porque él quería el estrellato, era un técnico muy protagónico, experiodista. Y entonces él dice, yo a Pelé como que no lo quería ver, y el propio gobierno brasileño decía, no, pon a Pelé. Y hay una serie de conflictos ahí. En algún momento, antes del Mundial del 70, Joao Saldaña dice, es que estoy preocupado por Pelé, porque es miope, no ve bien, no puede jugar fútbol. Y todo el mundo, el propio Pelé luego declara, esa es una gran mentira, nunca he estado mal de la vista. Es decir, hubo técnicos que también le tuvieron envidia a Pelé, por lo menos uno registrado en la historia, Joao Saldaña, que le cuesta el puesto. Entra Mario Lobo Zagallo a dirigir a la selección. Te digo, 2 meses antes es nombrado. Que fue su compañero el Bueno, en 58. ¿Qué equipazo, eh? O sea, amén de Pelé, que 58 y 62. Sí, fíjate, hablando de las referencias de Pelé, es que Brasil no era Brasil, no era lo que es hoy Brasil. No, Pelé fundó ese Brasil victorioso, maravilloso, campeón del mundo. Pero sus referencias mediáticas, pues no había medios de comunicación. No. Puedes hablar de Leónidas y de los jugadores de los Bueno, venían de la tragedia del Maracanazo, o sea, venían también, del Maracanazo, ¿no? O sea, correcto. Exactamente, o sea, entonces no había mucha referencia. Y Pelé lo que hace es identificarse con el pueblo porque les genera una gran autoestima. Sí podemos ser campeones en algo. Hay un documental muy bueno que seguramente has visto acerca de Pelé, en donde se hablaba de que antes del 50 y después de la derrota frente a Uruguay, Brasil tenía el complejo del perro callejero. Que nadie lo quería, todo el mundo lo pateaba, todo el mundo lo maltrataba. Y cambiaron el uniforme. Es que cambiaron el uniforme. Antes jugaban con un uniforme blanco. Y como hasta el tema de las cábalas. ¿No? Y el pobre portero que paró el 50, moreno, negro, sufrió muchísimo. Y no confiaban en el futbolista negro. El portero que murió 2 veces, decía Galeano. El día cuando murió y cuando le metieron ese gol. Oigan, tengo que hacer una breve pausa. Vámonos a rápida pausa y regresamos. Estamos hablando de O Rey Pelé. Seguimos en esta fantástica charla, buenísima, rindiéndole un pequeño homenaje al rey del fútbol, Pelé. Pero me quedé con esta, o sea, porque tú fuiste director técnico. No sé qué pensará Enrique, pero... No, a ver, tú fuiste director técnico. Nunca tuviste un jugador como Pelé. No. ¿Pero qué hace un director? Dale gracias a Dios. ¿No? Bueno, pero ¿qué le decirle, no lo toques, ¿no? Claro. No. Pero, por ejemplo, ¿haces al equipo en torno a la estrella? No. ¿O lo dejas formas jugar, un equipo. Ese es siempre un parte de la controversia. ¿No? Formas un equipo, pero aparte lo tienes a él, ¿no? Sí. Entonces, eso que tenía Exxon de la improvisación, la creación, todo diferente a lo demás. Pero cuando llegan aquí el 70, por eso te haces tú gente de fútbol, porque yo también me enamoré, ya había llegado aquí, lo fui a ver a Guadalajara mientras Enrique jugaba el Mundial. Tostado, Gerson, Jairzinho y Rivellino. No, es que eran 5-10 jugando en ofensiva. No había 9. Entonces los tipos se divertían. Y detrás de ellos, Clodoaldo, que para mí era el mejor. Clodoaldo era un fenómeno. Entonces, sabías, desde que los veías agarrar la pelota, que iban a jugar al fútbol y iban a ganar. Y teniendo a Pelé, bonito, marcabas una diferencia. Y al juego bonito, o sea, ahí realmente nace el juego bonito, ¿no? Sí. Yo pienso que sí. ¿No? Sí. Que le cuesta el gol del empate en la final, por ejemplo. Por jugar bonito, les arrebataron la pelota. Pero como director técnico, hoy en día, por ejemplo, y lo vimos ahora con Cristiano Ronaldo. Con Messi. Bueno, pero lo vimos con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, en el sentido de que el técnico lo sentó porque ya era insoportable. ¿Cómo se llama el técnico brasileño, el de Pelé? Joao Saldaña, que no lo quería. Un nuevo Joao Saldaña. Sí, un nuevo Joao. No, pero aquí corrieron a Cristiano, fíjate. O sea, porque pueden ser, lo que te quiero decir es,
el jugador puede sentirse tan grandote que puede sentirse más poderoso que el director técnico. No creo en Cristiano Ronaldo, no. Un tipo que se prepara profesionalmente para jugar al fútbol como Cristiano, no creo que en estos últimos 20 años haya alguno. Y mira que a mí, yo soy fanático de Messi. Creo que por lo menos merecía el respeto. Vamos a hacer aquí un programa jugar, ¿no? Ronaldo contra Messi. A ver, sí. Yo sí soy, yo del Real creo Madrid. que merecía un respeto por la trayectoria de Cristiano Ronaldo. O sea, se equivocó el director para mí del Manchester United en este caso. Para mí. Pero a ver, sí, Enrique, yo adelante. Quiero comentar para mí una opinión del técnico. Mira, yo creo que primero que nada, cuando te toca y te debe tocar figuras, es el ideal que quisiera un técnico en todos los equipos. Pero por un lado, tú puedes tener una mentalidad de que tú quieres ser figura, los Saldaña y los que acaban de mencionar, etcétera, etcétera. Pero también hay otros que tienen eso mismo, pero saben que lo tienen que hacer a base de los jugadores. Mientras mejor estén los jugadores, mejores resultados vas a tener. Y lo que te habla de un éxito muchas veces de los técnicos es que elevan el nivel futbolístico, mental. De eso tiene que hacer un técnico. Buen equipo, buen vestidor, para poder lograr todos en un deporte de conjunto. No podemos olvidar que es un deporte de conjunto. Y por eso te digo, Pelé fue maravilloso individualmente y maravilloso en jugar colectivamente. Por eso es tan importante cuando tú traspasas lo colectivo en fama, en reconocimientos, en todo lo que tú quieras, pero logras mantener esa misma ecuanimidad con tus compañeros y con tus técnicos el respeto, pero también la imposición futbolística y personal, es cuando realmente puedes decir que estás completo. Porque muchos técnicos probablemente le tenían envidia a Pelé, pues sí, muchos, pero también muchos hicieron con él que Pelé, ¿qué te voy a decir?, sobresaliera mucho y que sus compañeros estuvieran bien con él. Claro. Porque supo manejar a un grupo de compañeros teniendo una figura como Pelé. Es que exacto. Él hizo que fuera una amalgama para hacer ese deporte de conjunto. Es que es el famoso manejo del vestidor. Claro, que el técnico tiene que tratar de sacar lo mejor de todo. Pero yo lo veo también desde el otro lado, desde fuera de la línea de banda. No tuvimos el privilegio de jugar, no tenemos los talentos de ustedes, pero hemos estado en muchas. Sí. Y sabemos de otras. Y el jugador, por supuesto, que a veces se siente tan poderoso que puede tirar a un técnico. Y lo tira también si tiene cierta influencia. Claro. Mira, Mario Lobo Zagallo entra después de que lo agarraba periodicazos Joao Saldaña Pelé. Necesitaba confianza. Él no la tenía físicamente, no estaba bien, etc. Pelé. Sí. Y cuenta el propio Zagallo que en una de las primeras prácticas se le acerca a Pelé. Y Zagallo le dice a Pelé: no me vayas a molar. No me vayas a echar a perder la fiesta. En otras palabras, ¿no? Sí. Dije, contigo jamás lo haría, ni con nadie. Nunca lo habría pensado. Pero el propio técnico de la selección brasileña que venía al Mundial del 70, en cuyo equipo no creía a su gente porque andaba mal, igual que Argentina llegó muy mal a México 86, historias medio paralelas, finalmente sabía Zagallo que si Pelé lo quería derribar, lo podía derribar y le pide, no lo vayas a hacer. Sí. El técnico también sabe cuando tiene una figura de esa frente, ¿no? Exacto, es que eso es interesante, ¿no? O sea, me parece un punto muy bueno. Ahora, regresando a Pelé, Carlos, a diferencia de Maradona y de hoy, de Messi, desde luego, él... Que a usted le gusta Maradona. A usted le gusta Maradona. A mí me encanta Maradona porque me tocó ver en el Mundial, como a ti te tocó... Sí. No, a mí me tocó ver en el 86 y seguía por mis boletos que tenía que era en el Azteca y en el Ciudad Universitaria, seguía a la selección argentina y bueno, me tocó ver a Maradona en su fiesta, ¿no? O sea, que fue el 86, ¿no? O sea, el gol ahí frente a los ingleses. De la mano. No, el otro. El otro. El golazo. Creo que hay una placa en el Azteca, ¿no? Que lo conmemora. O sea, se llevó a la mitad del equipo, en fin, ¿no? Pero jugaron en Europa, ganaron mucho dinero. Pelé no fue el caso, ¿no? O sea, Pelé estuvo en el Santos y creo que en el Cosmos, ¿no? De Nueva York. En esa época, regresa al Cosmos. En esa época, Enrique lo sabe, un servidor lo vivió. Sí. No tenía necesidad Pelé de ir a Europa. El Santos de Pelé eran los Globetrotters, eso del básquetbol, del mundo.
O sea, se los llevaban a todos lados. Jugó en todo el mundo. Pero Bueno, Di Stéfano, cada por vez- ejemplo, sí se fue al Real Pero Madrid, cada vez Carlos. que fueron a Europa, Sí. no, Alfredo fue un fenómeno. No, Alfredo es otro de los grandes, ¿no? Ahí No, sí me Sí, tocó de verlo de niño. Ah, sí lo llegaste a ver. En Di la Stéfano. cancha, sí. Ah, qué en maravilla. Viña. No, qué En Viña, maravilla. entrenar y La en el saeta. Estadio Nacional. Sí, Bueno, para no... sí. Se me va la... ¿Qué? No. ¿No qué? No, O sea, Pelé Pelé no jugaba en el neces- Santos, en el mejor equipo del mundo. Se le pasaba de gira O al sea, Santos. hizo él el No, mejor pero equipo. no era mejor que el Real Madrid en ese momento, el Santos. Iba a Europa y le metía de a 6, de a 5 al Milan. Al Benfica, al el primer gran triunfo sí. del Santos. Entonces, o sea, cuando dicen los jóvenes de ahora, no, pero es que no jugó en Europa. No tenía necesidad de jugar Mira, en ese es un Europa. buen punto, ¿eh? Sí. No tenía necesidad. Él demostró, 58, 66, lo mataron a patada, que era diferente, era el mejor del mundo. Sí. El mejor de la historia para mí. Entonces nunca tuvo necesidad de ir a Europa. Nunca, ¿Quién nunca. sabe qué hubiera pasado ¿Por qué? si Pelé hubiera ido al Bueno, Diego al fue- Real Madrid, Diego ¿no? fue- al Fantástico Liverpool, hubiera ¿no? sido. Imagínate. Pero Diego fue al Barcelona. Diego fue al Lo Barcelona, cosieron a patada y no triunfó. pero No se triunfó. fue al Napoli. Fue al Napoli. Y Fue un el rey. Al tercer equipito, año. un equipucho. Del tamaño del Santos. Lo antes de Pelé. hizo- Pero al tercer Campeón. año, ¿no? Lo hizo campeón. Sí, Sí, pero Entonces, en la historia, 10 años. claro. Sí. Bueno, está buscando su segundo título ahora con el Chucky. Claro. Exacto. Ojalá lo Bueno, logre. y tú vas a Nápoles Oye, y es lo que- Dios. Pero- ¿Sabes qué Maradona. pasa? A la pregunta, Ahí sí cabe, no Leo. tenía necesidad de Leo, ir a Carlos, Europa. Sí. Enrique. Perdón, ahí sí cabe, son tiempos diferentes. Claro. No es solamente por el fútbol que puedo haber comparaciones. Hoy el fútbol es diferente. Hoy vemos en la televisión, hoy vemos a los grandes equipos contratar grandes jugadores del mundo. Vemos que ya esa globalización es real. Entonces en ese tiempo no la Sí, había. sí. Y lógicamente es más, por eso es tan un suceso cuando Pelé se va al Cosmos. Y no Sí. lo contratan a Pelé para irse a un equipo de fútbol. Ujú. Lo contratan en Estados Unidos para levantar un juego, un fútbol. Sí. Porque los 4 deportes nacionales están clarísimos. Y él hace o empieza con un chipote que a la postre sea el resultado, ya sea integrado en promociones, en dinero, en todo, como algo, pero lo empieza Pelé con el Cosmos. Ujú. Entonces, era la promoción, entonces Pelé era muchísimo más allá de estar en un equipo de fútbol, y por eso te digo, creo que en esa situación no cabe la comparación por épocas, porque no las había, no son las épocas comparables de los Real Madrid, de los Barcelona, los del PSG, todo, y los que había en ese momento no tenían esa fuerza y esa fortaleza tanto económica como futbolística. Sí, claro. Oigan, tengo que hacer una última pausa, pero regresamos ya, concluimos. Yo me podría quedar aquí toda la noche y sacamos unos tequilitas desde el... Claro. Pero regresamos en un momento más. Estamos hablando de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Bueno, nos quedan pocos minutos y sí, tengo que hacerles la pregunta porque si no el público me va a reclamar. La eterna controversia, Pelé, Maradona o ahora Messi. El más grande de todos los tiempos, lo que llaman ahora el GOAT, Greatest of All Times, ¿no? El ¿Qué GOAT. dijo? GOAT. El más grande ¿Qué de dijo? todos los tiempos. GOAT, es que así le dicen, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? El más grande de la historia del mundo. Yo te diría, Leo, adelantándome un poco, yo siempre he sido un poco resistente porque son épocas distintas. Sí. Pero, Lo de pero siempre. si tú me lo planteas así, dijeras, y tengo la fortuna de que me tocó ver jugar a los tres Sí, en vivo, Sí. a Pelé, a Maradona y a Messi. sí. Y si me preguntas qué etapa prefieres vivir otra vez, te diría la de Pelé. La de Pero Pelé. la tapa, ¿no? Como jugador dices, Como futbolista, sí. o sea, te quedas. O sea, si la tú etapa fueras mía. director técnico Sí, y sí, podías traer a esos tres Elegir. jugadores, podrías elegir a Pelé. quién elegir. A Pelé porque A Pelé. tenía otra virtud que sus propios compañeros le decían. Él te hacía sentir que podía ser tan grande como él. Claro. Wow. Y eso habla de una No, generosidad de equipo brutal. Ahora, Maradona siempre se echó al equipo Siempre. a los Y hombros. Messi ahora. Y bueno, Messi ahora.
de eso lo criticaban, de hecho, ¿no? Que era muy frío y no tenía liderazgo, ¿no? Pero a ver, tú sí fuiste es que director técnico. le preguntas a la persona equivocada. Porque tú vas a decir Pelé, pero de calle, ¿verdad? Incomparable. Sí. Incomparable. Pues, o sea, de calle, ni siquiera te lo cuestionas. No. Es que lo viví. Sí. Y he vivido lo de Maradona y lo de Messi. Y después de Pelé, Messi. Para mí. ¿Más que Maradona? Sí, mucho más. ¿De verdad? Pero para mí, mucho más. ¿Por mucho qué? más. A ver, eso está interesante. Porque lo ves a Messi en el día a día, es un chico profesional de fútbol y eso a mí me fascina. Y creo que desgraciadamente Diego se equivocó, un gran futbolista de los mejores del mundo de la historia, pero se equivoca con su vida privada y con los compañeros. Bueno, desde luego, no, eso es súper reprobable. Porque para razón, los niños, Carlos. para la gente que se dedica al fútbol, es mejor seguir a Messi que seguir a Maradona. Bueno, creo. ahora vamos a ver cómo como termina futbolista, Messi, ¿no? pero como futbolista, sí. Para mí, Rey. no hay comparación. Enrique, ¿tú qué dices? A ver, yo lo he dicho siempre, a mí no me gustan esas comparaciones porque son épocas diferentes. Sí. Y de alguna manera Pelé hubiera podido jugar en la época de Maradona y en la época de Messi teniendo esa calidad y se hubiera adaptado a la tipo, porque son gentes que nacen con talentos. Sí. Hay algo que tú no manejas, hay algo que viene de arriba, es un don. Claro. Sí. Así como el cantar, así como el escribir, así como el que ser de alguna manera algo que dejas trascendencia. Pelé lo tenía, pero también creo que en su época, en su momento fue para mí Maradona y también en esta época es Messi. Y la ventaja que tuvimos Carlos y yo es que tuvimos la oportunidad de enfrentarnos contra Pelé y después conocerlo fuera de la cancha. Carlos y yo jugamos con Trenes Santos en Los Ángeles y le dijimos al árbitro al mismo tiempo que queríamos salir 5 minutos antes de payasos. Le sale, terminas el partido y Carlos y yo salimos junto con Pelé. Pelé lo deja pasar, nos quedaba después y la gente se baja con nosotros. Y tuvimos que aventar las camisetas porque Pelé. Y luego llegamos al vestidor y estaba muerto de risa Pelé. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí. Entonces, te quiero decir que lo que tenía Pelé, yo no se lo vi a nadie. Pero sí siento que tuvimos o tenemos la fortuna de todavía estar vivos para haber visto jugar a Maradona, hablando de futbolísticamente exclusivamente, y después ahora a Messi. Entonces somos privilegiados. Y si me preguntas a mí por lo que yo viví, por lo que vi, yo sí me quedo con Pelé, pero yo no puedo dejar de lado a Maradona y a Messi. Con todo lo demás, respeto a los demás. Y en la comparación con Maradona hay que decirlo, sí, el tema personal. No, ¿Y usted? Yo es que, hijo, me quedé yo no, con Maradona. Con Maradona, perdón. Sí, a mí Maradona, es que Maradona, lo que yo le vi a Maradona y cómo se echaba el equipo del 86 sobre los hombros y, no, en fin, sí, un dichado, ¿no? Pero, en fin, digo, evidentemente yo les creo a ustedes que Pelé era más. Son gustos. No, son gustos. No, pero este es de fútbol, esta es opinión. Ahora. Cada quien tiene una opinión. ¿Y sabes qué es lo valioso? Que cada uno tiene la oportunidad de decir me gusta o no me gusta, lo quiero o no lo quiero, lo vi o no lo vi. Lo que pasa es que Pelé se acaba de morir, después primero se murió Maradona, después se muere Pelé, y en un momento estás recordando a las grandes figuras de distintas épocas. Sí. Por eso es tan importante el niño, el joven, el adulto, el más adulto que todavía viven, que pueden manifestar su opinión. Eso es lo hermoso que tiene el fútbol. No, bueno, es lo maravilloso del fútbol, la controversia, mucha polémica. Mucha gente de mi época, cuando yo era niño, después del 58, 62, 66, no comparaban a Pelé con Alfredo Di Stéfano. O sea, decían que Alfredo era mucho, pero mucho mejor. Sí. Con los años, todo ese mundo futbolístico fue cambiando con Pelé. De hecho, es muy injusto que no esté Di Stéfano en esa lista, ¿no? La saeta rubia. La saeta rubia, ¿no? Que también yo he visto, ¿no? De antiguos juegos del Real Madrid, qué cosa, ¿no? Sí. Y se echó 5 Champions, ¿no? Madrid se construye mucho a partir de Di Stéfano. Con Alfredo. ¿no? Exacto, exacto. Pero, ¿por eso la película de la saeta rubia? Sí, no, y sí es impresionante lo que hizo Di Stéfano. Pero bueno, ya nos tenemos que ir y qué barbaridad, qué cosa, ¿no? Es que
¿sabes qué? A diferencia de Maradona, que tuvo una vida horrible y nada ejemplar, y las drogas, y las mentiras, y la gordura, y no, o sea, muy mal Maradona. Pero Pelé era un buen tipo. No, excepcional. O sea, llegó a ser hasta ministro del deporte, ¿no? O sea, y se llevaba muy bien con Lula, por cierto, ahora que es presidente otra vez, en fin. Era un buen tipo. Edson, Excepcional. Se supo comportar en todos los años. Aunque llegó a ser, ¿no? Un gran figura mundial, ¿no? A donde se paraba Pelé. No. Pero era un buen hombre, ¿no? Sí. No sé, en lo familiar y eso, ¿cómo le fue, Carlos? Tiene sus capítulos. Es que yo leí ahí que, exacto. ¿no? Es lo que te diga, fue un ser humano. ¿Eh? Sí. Ahí lo dejaría. Ay, sí, de plano. Bueno, Sí, para porque mí, todos en un momento dado tenemos virtudes y defectos. Claro. Y realmente Esa es él, una canción, lógicamente. esa es una canción. Yo lo sé, como también era un buen tipo, mi viejo. Bueno, vámonos con una última pregunta. Carlos, ¿qué le hubieras dicho de últimas palabras a Pelé? Te amo, hermano. Enrique. Gracias. Muchas gracias. Francisco. Yo se lo puedo decir en alguna visita en la que vino a México. Ujú. Gracias por hacerme descubrir cuál era mi vocación de vida viéndote jugar. ¿Y qué te dijo? Sonrió porque yo imagino que mucha gente se lo habrá dicho también. No creo. Pero me dio un abrazo No creo, claro, muy no cálido, creo. muy cálido. Es que era un buen tipo. No, Sí, un tipazo, sí. un tipazo. Te digo ¿Qué que le venía... hubieras dicho tú, Leo, en tu punto de vista? Perdón, discúlpame, Enrique. El tuyo. ¿Qué le le hubieras hubieras dicho tú? Oh, rey. Obrigado. Oh, rey. Oh, rey. Pues era el rey, ¿no? Sí. Ya. Y sigue siéndolo. Sí. Yo creo que sigue siéndolo. Sí, sí, sí. Es más, ya me convencieron. Me voy a cambiar de Maradona a Pelé. Él yo Ya. creo que es realmente el fútbol, ¿no? Lo que uno vio y lo que... Me encantó lo que tú dijiste. Todo. ¿Ya? Sí, ¿Qué significó Pelé para el fútbol? Todo. todo. Sí. Bueno, vamos a convocar a una mesa con ustedes para hablar de el América. Del más grande. No, oye, empezaron. Por eso los odiamos, carajo, por eso los odiamos. ¿Ya Hay que viste? seguirlo, porque ese odio es admiración también. Bueno, del América y bueno, tengo muchas ideas con ustedes, pero me No, encantó pero fíjate- esta charla. Qué rico, Fíjate lo Carlos, que de somos verdad. los americanistas. ¿Qué Sí. te dije yo que había sido el mejor equipo de la Sí, historia el de Cruz acá? Azul. Cruz Azul. Cruz Azul, sí, sí. Cruz Azul. No creo que ningún equipo haya jugado hasta el día de hoy Sí. lo que jugaban esos Marín, esos Bustos, Quintano, toda esa gente, el Calimán, Pulido, Muciño, Sí. se me olvidan varios. Ay, Me dice el productor que te anda buscando Emilio No. ahorita. Ahorita lo paso a saludar. Tienes toda la razón. Ahora, el América también, cuando ustedes fuimos- jugaban, era... Fuimos un equipo de historia también. No, hombre, sí. no, de bueno. distintas épocas. Sí. La verdad, ¿qué les puedo decir? Y el que tú dirigiste. No, bueno, También muy bueno, muy bueno. También buenísimo. Gracias, Francisco Javier. Un placer, como siempre. Estuvo Leo. a punto de ganarte la cena, la comida. Tú dijiste que iba a ganar Brasil, yo dije que iba a ganar Francia. Cierto. Me quedé a un penal de... Pero te a un par de acercaste penales. más, entonces Exacto. pago. Paga, muy bien, La pago. muy bien. Lo que quieres es pagar, ¿no? Con mucho Sí. gusto. ¿Mbappé va a ser el nuevo Pelé o cómo ven? Ya... Bueno, El lo nuevo dejamos para otro príncipe. programa. Lo que Nuevo se ve Uf, qué jugador. más cerca, ¿no? Qué jugador, ¿eh? Sí. Gracias, Carlos. No, a ti. Un gustazo, Gracias, de verdad. gracias. Igual, te admiro, igual. te Muchas admiro, gracias. a pesar de que hayas sido americanista. Muchas gracias. Igual que al señor Enrique Borja. Enrique, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, mi querido Leo, hermano. Un Hermano. abrazo, beso, mi querido Francisco Javier, igual. Y a toda esta gente que estoy seguro que disfrutó mucho este programa. Sí, estuvo muy rico. Bueno, a mí me divertí muchísimo y Muchas aprendí muchísimo, la verdad. Gracias a Gracias. usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.